Bueno, la parte que a mí me toca es un proyecto que comenzamos hace 2 años. A ellos pues les interesaba sobre todo a la empresa pues testar bien este modo de cultivo, y vamos a presentar los resultados de las 2 instalaciones que tenemos planteadas en nuestras condiciones. Bueno, quería dar un poco también una visión general de por qué trabajamos con este tipo de productos. Ya sabéis todos que pues bueno, los frutos tropicales y exóticos están de moda. El consumo de este tipo de productos ha crecido de una forma notable en los últimos tiempos. La demanda se va manteniendo a pesar incluso por las situaciones que estamos teniendo de crisis varias, ¿no? desde hace bastante tiempo. A principios de este siglo, en el año 2000 y por ahí, pues un aguacate encontrar en un supermercado era algo anecdótico, y a día de hoy pues todo el mundo puede comprar aguacate y otro tipo de frutos. Tenemos una ventaja competitiva muy importante para producir estos frutos, y es que somos prácticamente los únicos que lo podemos producir en Europa, y concretamente en lo que es la parte del sureste de España, aunque nos vamos ampliando el sur y este, ¿no? Y luego la ventaja competitiva, como digo, además de esta exclusividad, porque tenemos el clima apropiado, es que pues estamos muy cerca del mercado y podemos coger una fruta que está madurada en el árbol, una fruta que la recolectamos en su punto óptimo de recolección. Es muy importante que llegamos con un producto de calidad, y luego pues también con una huella ambiental mucho menor, ya que la distancia al mercado de destino es mucho más corta que pues si tenemos que hacer un transporte vía aérea, por ejemplo, de ultramar, ¿no? Y luego, pues bueno, contribuye a mejorar también a ampliar la diversificación, ¿no? de nuestras producciones. Hace aproximadamente unos 10 años comenzamos una línea específica de trabajo en Cajamar, y en colaboración con principalmente la Universidad de Almería, que es el cultivo protegido de especies frutales. Se trataba de introducir pues diferentes especies, sobre todo tropicales y exóticas, en el invernadero, aprovechando todo el conocimiento que se había generado en este modelo de producción de hortalizas bajo plástico que tenemos aquí en Almería, un conocimiento que se ha generado pues más de 50 años, para aportar, diversificar y generar valor, ¿no? Con el invernadero pues podemos conseguir producir cosas que al aire libre en nuestras condiciones pues no se podrían dar por el control del clima que tenemos. También podemos mejorar el rendimiento y la productividad de determinadas especies que se pueden dar en nuestras condiciones al aire libre, pero que con un cultivo protegido pues podemos conseguir eso, mejorar esa producción y esa calidad, o producir en épocas más favorables para la venta, saliéndonos de la parte principal de producción. Pues estamos trabajando con papaya, con maracuyá, con pitaya. El mango también puede ser una opción interesante. Con uva de mesa fueron los primeros trabajos que se realizaron. Y luego pues la fruta de hueso también es una alternativa interesante que podría entrar en esta línea de trabajo. Y ya no me hace caso el cacharro. Me he ido para atrás. Ahora, el proyecto en sí pues consta de 2 fases principales. Una primera fase en la que seleccionamos aquellas especies que pensamos que son interesantes, que pueden ser interesantes, las testamos, vemos si se comportan bien, si se adaptan bien, estudiamos su fenología, vemos si florecen, si fructifican y si la producción que se obtiene tiene la calidad adecuada para el mercado, en una primera fase, como digo. Y luego la segunda fase, pues aquellos cultivos que prometen, pues les seleccionamos aquellas variedades que pueden ser más interesantes, intentamos poner a punto todo lo que es el manejo para conseguir pues la máxima rendimientos, productividad y calidad, ¿no? Entrando ya en materia con la pitaya, algunas generalidades del cultivo, hablar sobre todo, bueno, el tema varietal. Ahora mismo creo que es principalmente el principal problema, pudiéramos decir, que tenemos, la principal reto que se nos plantea. Si hablamos simplificando un poco, pues tenemos como 3 grupos varietales en lo que se refiere a la pitaya: las de pulpa roja, que pueden tener, piel roja con pulpa blanca, o con pulpa que puede ser de color rojo, fucsia o morado, y luego las que tienen la piel amarilla con la pulpa blanca. Pero luego realmente, si entramos más en detalle, pues nos encontramos en la literatura que se citan hasta 19 especies del género Hylocereus, ¿no? Que es donde están ubicadas esta tipología de fruta. De esas 19 especies, luego estudios más recientes pues han determinado que realmente hay 8 principales, y muchas de ellas también son híbridos,
estudios con estudios genéticos, ¿no?, de ADN principalmente, y al final lo que tenemos en el campo son clones, son material vegetativo propagado, principalmente cladodios o esquejes. Tenemos muchos clones y la trazabilidad que tenemos de ellos pues a veces no es la deseada, es decir, yo tengo un datus, pero a lo mejor un datus que yo tengo pues no es la misma que la que tiene otro porque la procedencia es diferente. Eso de cara al mercado y a la comercialización puede ser un problema porque al final tenemos que llegar al consumidor con un producto pues uniforme y estable en el tiempo, ¿no? Y yo creo que aquí ahora mismo hay un gran trabajo que hacer en intentar pues, que lo que estemos produciendo se adapte bien a nuestras condiciones, pero sobre todo que se adapte bien a la demanda de los consumidores, ¿vale? Otro de los puntos un poco para entrar en materia y de generalidades del cultivo. Este sería el ciclo normal de producción de la fenología, normal de la pitaya en nuestras condiciones, entre los meses de febrero y más o menos abril, cuando empiezan a subir las temperaturas, es cuando tiene lugar principalmente el crecimiento vegetativo. Luego normalmente entre mayo y noviembre empiezan a aparecer los primeros botones de flor y varias oleadas de flor. Y luego normalmente pues un mes después de las primeras floraciones vamos teniendo las correspondientes recolecciones, es decir, tenemos una serie de oleadas de flor y luego tenemos una producción que también es escalonada. Para que tenga lugar la floración y se produzca la transición desde lo que es el crecimiento vegetativo a lo que es la fase generativa, ¿no?, necesitamos, es una planta de día largo, necesitamos que el fotoperiodo tenga de 12 a 13 horas, dependerá un poco de la variedad. Necesitamos tener cladodios o tallos que tengan una determinada edad, que tengan, como decimos, competencia, que tengan la suficiente, como digo, sobre todo reservas, ¿no? Probablemente el tema de reservas es la clave de que haya algunos cladodios que empiecen a echar botones florales mientras que otros no la echan. Necesitamos también que la temperatura mínima para que para que broten esas flores es de entre 18 y 20 grados. Necesitamos también la luz es un factor clave. Si tenemos todas las condiciones anteriores, pero estamos en un invernadero totalmente, con falta de luz, pues no vamos a tener flores, ¿no? Aquí había un vídeo que no podemos emitir porque la gente que nos ve desde online no lo va a escuchar, entonces les invito a que entren en nuestra plataforma Tierra y ahí pueden ver específicamente en el vídeo lo que contamos un poco el tema de la polinización y el carácter ercógamo de lo que es la pitaya. Os lo resumo rápidamente. La pitaya presenta flores que son hermafroditas y para que se produzca, y es una especie que es ercógama, significa que es ercógama, que tiene una separación espacial entre lo que es los órganos masculinos y femeninos de la flor, de manera que, de manera natural, si no hay la intervención de un vector de polinización, si no hay un murciélago en este caso, mariposas nocturnas, que es lo que normalmente suele en su zona de origen actuar como polinizador, pues no se produce la polinización de manera, es la forma en la que se produce la polinización. Y luego además tenemos que tener en cuenta el carácter autocompatible o incompatible de determinadas variedades. Esto significa que con su propio polen, cuando una variedad es autoincompatible, significa que su propio polen pues no es capaz de generar un fruto, es decir, su polen no es viable, cuando tenemos una incompatibilidad, pues no es capaz de desarrollar, el fruto no es capaz de desarrollarse y entonces necesitamos polen de otra variedad. Es una estrategia que tienen las plantas para favorecer la alogamia, polinización cruzada. Hay variedades que son totalmente autoincompatibles, es decir, que con su propio polen no generan nada. Hay variedades que son parcialmente autocompatibles, es decir, que con su propio polen son capaces de generar fruta, pero que esa fruta pues, se queda con un tamaño más o menos limitado. Con polinización cruzada, esas especies, esas variedades o esos clones pues, son capaces de generar fruta de mayor tamaño, y luego hay variedades totalmente compatibles que con su propio polen pues, son capaces de desarrollar fruta con su máximo potencial de tamaño, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo, esta es la variedad Undatus, este es un estudio que hicimos ya hace algunos años, en los que teníamos pues, una muestra bastante importante de frutas que se había autopolinizado y otras frutas que se había obtenido mediante polinización cruzada. Y si veis, pues bueno, de entrada, con la autopolinización, el peso medio del fruto estaba en torno a 215 gramos,
frente a casi medio kilo por fruto en el caso de la polinización cruzada. Aunque realmente lo que interesa es ver este gráfico, ¿no? En lo que tenemos la distribución por categorías comerciales de esa fruta, en la que vemos que con autopolinización, pues prácticamente el 80% de la fruta está en calibres por debajo de los 400 gramos, mientras que cuando hacemos polinización cruzada, el 90% de la fruta está en esos calibres. Es decir, al final esto es lo que en una variedad, por ejemplo, como un datus, pues si hacemos polinización cruzada tenemos el doble de producción, si no más, pero luego sobre todo también que la mayoría de la fruta está en el sector, en la parte que tiene más valor, ¿no? Que se paga más. Entrando ya en materia, en lo que es la descripción de los resultados que hemos obtenido con los ensayos que tenemos en marcha, esta sería la experiencia que se hizo, que vamos a visitar. Esta es más pequeña, está hecha en un invernadero tipo multitúnel, de 200 metros, tenemos 200 metros útiles de cultivo, un invernadero de tipo multitúnel, con una altura de 5,4 metros en la parte de la cumbrera. Las capillas están este-oeste y luego pues, estamos trabajando con dos variedades tradicionales, la Hylocereus undatus y la Hybridum. Undatus es la verdad que es con la que más hasta ahora hemos trabajado, y estas dos, pues como sabéis, son variedades parcialmente autocompatibles, es decir, que cuando hacemos autopolinización conseguimos fruta, pero con polinización cruzada el tamaño del fruto es mayor. Tenemos montadas 4 líneas de 20 metros de largo, están separadas 2 metros entre ellas y las plantas están cada 0,5 metros o cada metro, ¿vale? Hemos estudiado la fenología, la intensidad de la floración y parámetros relacionados con la producción y la calidad del fruto. En la primera campaña, la plantación se hizo en septiembre del 2020, ¿vale? Tuvimos un crecimiento de brotes pues hasta prácticamente el mes de mayo, la planta empezó a echar brotes hasta más o menos el mes de mayo, el momento en el que empezamos a ver las primeras yemas de flor, finales de mayo, primeros de junio, y luego ya pues tuvimos, ahora vamos a verlo con detalle, diferentes oleadas de flor desde junio hasta el mes de octubre, y cosecha pues que se extendió desde julio hasta prácticamente diciembre. Es decir que en poco más de un año, desde septiembre hasta un año y un poquito más, pues tenemos producción, ¿no? Que es algo que en condiciones de suelo pues cuesta, vamos, no es posible. Aquí tenéis en total 9 oleadas de flor que tuvimos con la variedad, con los clones de Hybridum, mientras que con undatus tuvimos un pico de floración menos. Hybridum es un poquito más precoz. Aquí veis la primera oleada en junio y luego pues veis como pues bueno, tenemos algunos picos más elevados que otros. Aquí veis en la oleada más representativa tenemos del orden, bueno, hablando del total de flores, teníamos del orden de 6 flores por metro cuadrado en este primer año con undatus, y más de 11 flores por metro cuadrado, estamos hablando pues de 11.000 flores por hectárea versus 6.000 flores por hectárea, eso en el primer año. Y esto, bueno, pues en una oleada importante como fue esta de septiembre, estamos hablando de unas 20.000, entre 22.000 y 26.000 flores por hectárea, en una única noche pues hasta 12.000 y 16.000 flores en una sola noche por hectárea, ¿no? Para que hagáis una idea del tema. En cuanto a la producción, pues bueno, pues después de cada oleada tenemos una producción determinada. En total, con undatus, la media de producción está en torno a los 2 kilos, a 20.000 kilos por hectárea, y con Hybridum casi llegamos a los 4 kilos por hectárea, prácticamente el doble. En esa pasada más representativa, pues prácticamente entre 6.600 y hasta 10.000 kilos por hectárea. Y luego, pues aquí tenéis la distribución por categorías comerciales de esa fruta. En torno al 60-70% de la fruta está por encima de los 300 gramos, mientras que pues tenemos en torno a un 30, un 20% de fruta que está por debajo de esa categoría. En cuanto a la calidad de esa fruta, pues en este primer año, como venimos siendo habitual ya con las experiencias previas que habíamos tenido, normalmente en el verano pues le cuesta a la planta acumular más azúcar, ¿no? Tener más sólidos solubles que luego durante el otoño. Aquí veis, pues bueno, estos son los valores medios de muestreos que se han ido haciendo en las diferentes pasadas en esa época, y aquí un poco el rango de valores de fruta, que también, por los que estoy acostumbrado un poco a trabajar con la pitaya, veis que en la misma oleada de flores podemos encontrarnos fruta de la misma planta que tiene diferente contenido de azúcar, incluso dentro de la misma propia fruta, si cogemos diferentes partes del fruto también varía bastante el contenido en azúcar, y al final por lo que es también el sabor.
y bueno, es importante que conseguir que eso sea lo más uniforme posible, ¿no? Y que lleguemos al mercado con algo que sea lo más uniforme posible. Este es el segundo año, aquí veis un poco por la evolución del cultivo. En este segundo año pues tuvimos cosecha hasta prácticamente el mes de recolección, hasta prácticamente el mes de diciembre. Cuando llegó el mes de enero, finales de enero, principios de febrero, ya empiezan a aparecer de nuevo brotes. Ya veis aquí que prácticamente pues tenemos desde enero hasta prácticamente abril. Aquí ya empiezan a verse principios de mayo los primeros botones florales. Ya veis cómo el sistema en la segunda campaña ya prácticamente tiene cubierta pues toda lo que es la cortina de cladodios. Incluso aquí pues hicimos un pequeño aclareo porque nos sobraba algún cladodio que salía por el extremo y demás, y para favorecer la luz, ahí entre Antonio y yo teníamos una disputa. Él no quería quitar ningún tallo, pero yo creo que al final el hecho de haber aclarado un poquito también nos ha venido bien, porque como digo, la luz es clave para lo que es también la producción. Evidentemente, cuantos más tallos tengo, más producción tengo, pero tienen que ser tallos que estén bien expuestos a la luz, ¿no? Si los tengo sombreados, pues es difícil. De todas formas, no voy a tener fruta. De todas formas, el retoque fue ligero. Y luego, pues bueno, pues tenemos, como digo, primeros botones florales a principios de mayo, lo que hace que a finales de mayo ya tuviéramos la primera floración, y luego pues hemos tenido diferentes cosechas. Aquí veis, estos son las floraciones que tenemos acumuladas hasta ahora. En total hemos tenido 6 oleadas de flor. No os guiéis por el gráfico anterior, la escala era diferente. Aquí estáis viendo que en total llevamos acumuladas unas 16.000 flores por hectárea en un dato. Recordad que la primera campaña hablábamos de 6 flores por metro cuadrado, aquí estamos hablando de 16 flores por metro cuadrado, y en híbrido nos hemos ido ya a casi 20 flores por metro cuadrado acumuladas, ¿vale? En la pasada más representativa, pues estamos hablando de que tenemos unas 10 flores por metro cuadrado, que es prácticamente pues todo lo que tuvimos en la campaña anterior. Y aquí veis, pues, en una única noche la cantidad de flores que podemos llegar a tener. En una hectárea más de 50.000 flores. Imaginaros lo que es polinizar eso, ¿no? No una hectárea, sino si tenemos varias, ¿no? Es un hándicap importante. Aquí tenéis, pues bueno, algunas de las imágenes de esa primera floración de mayo, que para ser la época de mayo pues era bastante importante ya. Esto es la primera oleada de Undatus, que como habéis visto tienen menos oleadas, pero son bastante más intensas. Aquí pues casi, prácticamente pues estamos hablando de 10,7 flores por metro cuadrado, o sea, unas 100.000 flores por hectárea en esa única floración. Y esto es la floración de septiembre, también importante. Y aquí vemos los datos de producción. Aquí tenéis también, y pues igualmente, la híbrido se reparte más en el tiempo, con 3 picos principales, y luego pues aquí tenemos dos picos de producción más la producción de Undatus se concentra más en estos 2 últimos picos. Y aquí, bueno, aquí tenéis igualmente los resultados. 3,5 kilos en Undatus, aumentamos notablemente la producción con respecto al año anterior. En híbrido estamos en torno a los 4,5 kilos. Como digo, todavía falta la cosecha de la última oleada de flor, que todavía no se ha recolectado, aunque bueno, no es tan importante como estas que estamos viendo aquí. Y la verdad es que aquí, bueno, pues tenemos muchas más flores en híbrido, pero con el hándicap de que se nos ha quedado este año, yo creo que prácticamente ha pasado en todos sitios, el tamaño del fruto este año ha estado más limitado, a pesar de que hemos hecho la polinización cruzada y demás, probablemente porque el clima no nos ha ayudado. Y aquí tenéis un poco pues, los datos también de Brix, lo que sería la evolución a lo largo de la campaña, con un dato en torno a 15 en junio, pero luego ya en el verano nos baja, con un híbrido un poquito más estable, en torno a los 12, 13 grados Brix, aquí en julio un poquito menos. Estos son valores medios, ¿vale? Y esta sería por la experiencia, el ensayo que se inició en diciembre del año pasado, es decir, que todavía no ha cumplido un año. El invernadero es la parte sur de donde tenemos la otra experiencia. Aquí es el módulo completo, prácticamente 900 metros cuadrados, con las 3 variedades que ha comentado antes Antonio. Y aquí igualmente pues hemos visto la fenología, lo que es la brotación, y cuando aparecen los primeros botones de flor y las distintas oleadas de flor que hemos llegado a tener, incluso a pesar de que la plantación ha sido ya pues bastante más tarde. Hemos visto también el grado de autocompatibilidad de estas 3 variedades y algunos parámetros de producción y calidad. Producción realmente poca, porque pues, no teníamos cladodios suficientes al ser una fecha de trasplante tan alta, pero alguna producción, y sobre todo pues también hemos podido ver algunos aspectos relacionados con la calidad,
Aquí tenéis, bueno, pues igualmente la plantación, como digo, se hizo en diciembre, empezamos a ver la aparición de brotes, sobre todo ya en febrero, la planta ya agarra y cuando la temperatura empieza a aumentar un poco, pues empiezan a emitir nuevos brotes. Aquí veis un poco la evolución, febrero, abril, junio. En junio ya tenemos algunos brotes maduros que pues empiezan ya a echar botones y a tener las primeras flores. Yo pensaba que la floración, al tener una fecha de trasplante más tardía, pues se nos iba a retrasar probablemente casi a finales de verano o otoño, pero sorprendentemente pues casi, vamos, un poquito más tarde que las anteriores. No nos hemos ido a una floración de mayo, pero sí hemos tenido ya a finales de junio las primeras flores. Aquí vemos un poco, pues hicimos una evolución de lo que es la brotación, como digo, con las tres variedades, esta es blanca y estas dos son rojas. Aquí vemos por el porcentaje de cladodios que habían emitido alguna yema vegetativa, ¿no?, que ya se había ramificado. Aquí vemos a principios de febrero, pues aquí estamos en torno al 13% con las blancas y alcanzamos prácticamente el 100% ya en abril. Las otras dos, las rojas, fueron más precoces, sobre todo la que hemos denominado Caramel Desert 2, que ya pues en febrero tenía un 30%, casi un 40% de brotes, o sea, de cladodios que ya habían emitido algún brote, y ya a mediados de marzo prácticamente el 100% ya habían tenido ese porcentaje, ¿no? Ya prácticamente habían brotado todos. Y esta pues igualmente, empezaba un poquito más abajo, pero prácticamente está. Y aquí vemos un poco la evolución del número de brotes. Este es el que ha brotado, ¿no? Y esto es por la evolución en cuanto al número de brotes, que vemos al principio pues aparecen 1, 1,5, 2, y luego ya a partir, sobre todo cuando empiezan ya las temperaturas a crecer y ya empieza también la raíz que se ha desarrollado más. Tenemos ya cladodios trabajando, pues estamos en torno a los 3, 4 brotes por planta ya en esas fechas de finales de abril. Aquí tenemos el número de flores por hectárea que hemos tenido con las tres variedades hasta la fecha. Como digo, la primera oleada de flores en agosto, tuvimos los primeros botones la segunda importante, tuvimos algunas yemas ya que se despertaron, como he dicho antes, a finales de junio, que nos dieron un poquito de fruta en julio, y yo, como digo, pues 17, 29 de agosto, 7 de septiembre, 27 y 10 de octubre. Y aquí tenéis un poco, pues bueno, la blanca ha sido la que menos producción ha tenido en cuanto a floración, y de las rojas, pues hay una que ha destacado un poquito más en cuanto al número de flores. Aquí podemos ver con detalle pues ese carácter pues cuando decimos que son variedades autopolinizantes o autógamas, podríamos decir, es porque pues esa ercogamia que he explicado antes, que es la separación entre la parte femenina y masculina de la flor, el estigma y los estambres, en otras variedades está muy marcado, y aquí pues prácticamente están en contacto, ¿no?, desde que las flores se abren, de manera que por la transferencia de polen es mucho más fácil, ¿no? Y aquí vemos un poco, no se ve, está cortado ahí, la gente de la casa sí lo va a ver, pero nosotros no lo vemos, creo que me lo sé de memoria. Aquí vamos a ver un poco lo que es la distribución por categorías comerciales. Aquí lo que estamos estudiando es ver el grado de autocompatibilidad para cada una de las variedades, y para ello pues hemos dejado unas líneas en las que no ha habido ninguna intervención en algunas de las oleadas de flor, las dos últimas oleadas que han sido más intensas y hemos tenido más cantidad de flores. Pues lo que hemos hecho ha sido en unas líneas dejarlas sin intervenir, es decir, solo la naturaleza, lo que haya podido hacer el viento moviendo o algún insecto que haya podido entrar, que ya digo que de entrada hayan entrado muy pocos. Luego una línea en la que ha habido polinización forzada, en la que hemos movido las flores, ¿no?, para hacer autopolinización pero forzada, y luego una línea en la que hemos hecho polinización cruzada. Hemos utilizado polen de las otras caramel para hacer polinización cruzada y ver realmente cuál es el potencial. Entonces aquí veis, en gris sería las que no ha habido intervención, estas las que han tenido su propio polen, y estas las que han tenido polinización cruzada. Y podemos ver que las barritas grises normalmente están más hacia esta parte de fruta más pequeña, y las barritas, a ver si Antonio me ayuda aquí y me puede, para que se vean los datillos, ahí está bien, ya es suficiente. Aquí vemos que sin intervención, esta es la blanca, ¿vale? Sin intervención los frutos han tenido un tamaño de 300 gramos,
Cuando hemos hecho polinización manual, hemos forzado esa polinización moviendo las flores, la media está en torno a los 345 gramos, y cuando hemos hecho polinización cruzada, aquí se observa, aunque aquí la verdad que la producción es muy baja, una ligera mejora, que bueno, significa que las líneas, las columnas, vamos, las barras azules y naranjas más o menos están en una distribución muy parecida. Si nos vamos a la variedad, esta es roja, aquí vemos, pues bueno, cuando no hacemos intervención, el peso medio del fruto es de 225 gramos, cuando hacemos autopolinización o polinización cruzada, pues estamos en valores muy similares, ¿no? De 353, 361, y como veis, en la distribución por categorías comerciales, a mí lo que me interesa es tener la fruta en este lado, y como veis, pues aquí los grises dominan frente a aquí, que dominan más las barras azules y naranjas, ¿vale? Y con esta variedad, la otra roja, exactamente igual, 350, 360, es decir, que es una variedad que podemos decir que es autocompatible, es decir, una variedad totalmente autocompatible, porque no notamos mejora cuando utilizamos polen de otra fuente, es decir, no rechaza su propio polen. Lo que sí notamos es que si ayudamos un poco a la naturaleza, realmente no tenemos vectores de polinización que estén haciendo ese efecto. Si conseguimos depositar más polen en esos estigmas, pues la fruta va a ser más grande. Y bueno, algunos parámetros de calidad, como digo, hemos tenido pocas frutas, pero hemos estado midiendo pues en este rango entre normalmente pues la Caramel Dessert, la que hemos llamado número 2, es la que me está dando un poquito más de bris, pero veis que las rojas tienen un poquito más de azúcar, una media de 14 o 15 en las diferentes muestras, con picos de hasta 10 frutas que hemos medido con 16 y con 17 grados bris. Las blancas se han quedado un poquito más cortas en este primer ensayo y con esta primera muestra de fruta, ¿no? Y luego, bueno, para terminar, hablaros de plataforma tierra. Yo creo que casi todos los que estáis conectados, seguro, y los que estáis aquí, si os habéis inscrito, pues ya conocéis nuestra plataforma. Es una plataforma web que empezó el año pasado a funcionar, pusimos en marcha desde el Grupo Cooperativo Cajamar, con el objetivo de ayudar en la digitalización del sector agro, en la que tenemos artículos y publicaciones de innovación, información sobre el mercado, formación, tanto con estas actividades de webinars, seminarios como de cursos, y en las que estamos desarrollando también diferentes herramientas para ayudar a la toma de decisiones a los agricultores. Tenemos ya en marcha una para temas de riego y fertilización en más de 60 especies hortícolas y frutales. En un futuro pues meteremos también la pitaya en este saco cuando tengamos un poquito más de información. Y bueno, aquí tenéis un poco algún ejemplo. Mercado y comercialización, esto es un seminario que organizamos a finales del año pasado, hablando un poco de la posibilidad de que tenían las frutas tropicales y exóticas, ¿no? Si tiene margen, y bueno, la conclusión es que podíamos ser el jardín de los tropicales o exóticos de Europa. Aquí, bueno, esto es un curso sobre cálculo de necesidades de riego, pues algunos ejemplos de manuales y de artículos que se han sacado, algunos análisis, por ejemplo, de mercado de los subtropicales, recientemente se ha publicado el último, y algunos, como digo, artículos. Y nada, invitaros a que entréis, y esto es todo.